Marcos 1:35 al 39. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Amén. Amén. Padre, ilumínanos, danos tu gracia, habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando entramos a esta parte importante del libro de Marcos, capítulo número 1, por lo menos hay dos, hermanos, aspectos que no quisiera que nosotros pasáramos por alto en la vida del Señor. Quizás el primer aspecto que nosotros tenemos que guardar a la luz de este texto es que el Señor Jesús, para poder hacer una tarea pública, Él también invertía mucho de su vida en el plano privado. Es decir, el Señor tenía un buen balance. Su labor ministerial pública era notoria, ¿verdad? Era un ministerio muy notorio y el Señor era glorificado a través de ese ministerio. Pero para poder hacer esa tarea en lo público, el Señor también tenía una actividad muy particular, muy privada, muy personal. Y me refiero, hermanos míos, a su vida de oración. El Señor Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Es decir, Juan 1 dice que el Verbo era en el principio, que Dios era en el principio, que el Verbo era con Dios y que el Verbo era Dios. Verso 14, Juan 1 dice: ese Verbo se hizo hombre. Es decir, que el Señor Jesucristo, a pesar de que era hombre, a pesar de que en realidad era Dios, a pesar de que como hombre pudo haber pasado todas estas necesidades que son propias de la vida del hombre, el Señor pudo haber pensado: bueno, yo soy Dios, no voy a necesitar realmente para nada de orar porque soy Dios. Sin embargo, ese Verbo que se hizo hombre fue un hombre que vivió en los niveles, en la dimensión de lo divino. Señor, me hacía entender este día en una de mis tareas sencillas de la vida, que el Señor Jesucristo realmente vivió su vida bajo la plena inspiración del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Y al vivir Él bajo la guianza del Espíritu Santo, observen entonces por favor, nosotros podemos ahora ver lo que Él requirió orar. Él es Dios. Y mientras estaba en la tierra, Él es Dios, Él era Dios. Pero a pesar de eso, Él realmente tomó la decisión de vivir bajo la guianza de la bendita persona del Espíritu Santo. Entonces se entregó al Espíritu, se entregó, ahora oigan lo que voy a decir intencionalmente, se entregó a la vida del Espíritu. Y empezó Jesús, el Verbo hecho hombre, a vivir en la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu tiene que ver con la vida de oración. Todo hombre, toda mujer que va a Dios a honrar en forma pública, ese hombre, esa mujer va a tener una profunda raíz de intimidad en el plano de lo privado, en el campo de la oración. Todo hombre que quiere florecer, que quiere prosperar en cuanto a las cosas de Dios, tendrá que ser un hombre de oración. Y aquí lo podemos ver. Toda mujer que quiera ser realmente útil, efectiva en la mano de Dios,
tendrá que ser una mujer de oración. Una guitarra, no solo por ser guitarra, va a funcionar. Una guitarra, para que funcione, tiene que tener todas las características de una guitarra, sus cuerdas, pero no solo tiene que tener eso visiblemente, tiene que estar afinada conforme al oído del que la afina para poder dar armonía. De ahí, hermano, la necesidad también para nosotros que nos expongamos delante de Dios a través de la vida de la oración, para que Él nos entone, para que podamos dar armoniosamente la melodía que Él quiere oír para la gloria de su nombre. Amén. Así que por favor vean el verso 35, que me enseña por lo menos 4 cosas claves. Verso 35 me enseña 4 cosas interesantes en la vida privada de oración del Señor. La número 1, vean por favor, dice muy de madrugada. Muy de madrugada. Y como en español, ¿verdad?, del griego extraen y hicieron como redundancia y dice cuando todavía estaba oscuro. Bueno, casi todas las madrugadas son oscuras, ¿verdad? Pero aquí el escritor dice muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, número 1. Número 2, Jesús se levantó. Número 3, Jesús salió de la casa. Oiga por favor. Número 4, y se fue a un lugar solitario. Ahora respóndanme, ¿a qué se fue? ¿Dónde se puso a orar? Ese es, hermano, el perfil de nuestro amado Salvador. Ese es el perfil de nuestro amado Dios, de nuestro amado Señor. Este es Jesucristo. Este Cristo que le ganaba al sol, amanecía antes que el sol amaneciera, amanecía, hermano, con una sed de Dios, con una sed de su Padre Celestial. Amanecía con hambre de encontrarse en comunión a solas con su Padre Celestial, porque sabía que el resto del día podría ser un día completamente, hermano, difícil en cuanto a la labor ministerial, en cuanto al plano público. Y el amado Jesucristo nos muestra un tremendo testimonio, un testimonio que lo deberíamos de grabar en nuestros corazones. El Señor, muy de mañana, cuando aún todavía estaba oscuro, punto número 2, se levantaba. La vida de oración requiere realmente de que tú tomes decisiones tremendas. Si nosotros aprendemos del Señor, hermanos míos, Él buscaba no la comodidad, sino la incomodidad para ir a encontrarse con su Padre Celestial. Se levantaba. Me encanta esta luz, hermano, que el Señor nos muestra de su intimidad. Si no fuera por evangelistas como Marcos, nosotros no podríamos entender la dimensión de lo que significaba que nuestro Señor, que nuestro Maestro, que nuestro Dios tomó esas tremendas decisiones de ganarle al sol, de levantarse para ir a buscar el rostro de su Padre Celestial. Pero hay un tercer elemento que es precioso para mí, y es que el texto dice que se iba a lugares solitarios. El Señor buscaba realmente que su intimidad al mínimo fuera interrumpida. Al mínimo buscaba estar expuesto al punto que en realidad no iba a poder orar. Querida iglesia, queridos hermanos y hermanas, creo que el Dios nuestro, nuestro Padre Celestial, de verdad, al igual que como lo hizo en los días del amado Jesús, el Padre Celestial también está disponible para oírte. Él quiere oírte cada mañana, como tú lo has venido haciendo de alguna u otra manera. El Padre quiere encontrarse contigo.
El Padre se alegra de recibirte. El Padre se alegra de oírte. El Padre se alegra de atenderte. El Padre se alegra que vengas en el nombre de Jesús delante de su presencia. El Padre se alegra que bajo la unción del Espíritu Santo tú te acerques delante de Él. El Padre se alegra realmente que vengas a su presencia a buscar su rostro. Amén. Y a mí me impresiona, hermanos míos, porque el Señor de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esa era, hermanos míos, la vida del amado Jesús. Ustedes se recuerdan, en una oportunidad el Señor estaba regresando de ministrar y de repente encontró que algunas personas estaban discutiendo con sus discípulos. Y entonces el Señor preguntó que qué pasaba. Y vino alguien y le dijo: Señor, mira, el problema es que hemos estado aquí interrumpiendo a tus discípulos para que nos ayuden. Tenemos un problema familiar. Alguien está endemoniado dentro de la familia y le he pedido a tus discípulos que oren para que sea liberado. Y no han podido echar al demonio. Hermanos, el Señor llegó y finalmente libertó a aquel niño, a aquel muchacho. Y allá en lo secreto, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos hacerlo? ¿Qué fue lo que impidió que nosotros, que nos has dado autoridad, que lo hicimos en tu nombre, no lo pudiéramos echar fuera? Y a mí me encanta la respuesta del Señor. Porque el Señor, hermano, y me baso en el original, hermano, en el español nosotros hemos aumentado una palabra, pero el Señor le dijo: porque esta clase de demonios requiere de mucha oración. Amén. Un discipulado, hermano, que crece en su vida de oración, va a ser un discipulado que crece en su autoridad espiritual. Un discipulado que crece en su vida de oración va a tener cada vez más cualificación en términos de autoridad espiritual para confrontar realmente los poderes de las tinieblas. Vivimos horas de oscuridad. Los demonios se van a multiplicar. ¿Por qué? Las personas endemoniadas se van a multiplicar. ¿Por qué? En realidad, pregúntese, ¿qué es lo que se va a multiplicar? ¿Los demonios o las personas endemoniadas? Déjenme darles dos respuestas. La primera, en relación a los demonios. La Biblia dice que una de las razones de la gran tribulación es que van a venir incluso a multiplicarse los demonios en la tierra, porque Dios va a permitir que salgan de lugares de oscuridad o de esclavitud donde han estado esclavizados. Pero dos, oigan por favor, vivimos un avivamiento donde a la gente le fascina el terror. Le encanta el miedo, le gusta, hermano, ver cosas terríficas, y le están dando lugar a Satanás. Y el diablo no está jugando, y el diablo está cautivando y capturando más vidas y más vidas y más, y entre más vidas, más jóvenes y más niños están siendo endemoniados. Por ello la iglesia tiene realmente en este gran ejemplo del amado Jesucristo un reto. No solo un ejemplo en la vida de Él, pero un reto, hermanos, a avivar el fuego de Dios también que está en nosotros. ¿En el campo de qué? De la oración. Necesitamos orar. Necesitamos, hermanos, buscar la presencia del Señor. Yo quiero que dejen una señal en este texto, por favor. Pongan ahí una señal. Miren, así como algo que voy a hacer yo. Pongan una señal en ese capítulo 1 de Marcos y por favor, vayan ahora más adelante a Lucas y vayan al capítulo 1.1, es decir, al capítulo 11 de Lucas. Ahora fíjense qué tremendo, porque en Lucas dice el texto que un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Vean el texto. Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos. ¿Qué le dijo, hermano? Señor, enséñanos a orar. ¿Quiere repetir, por favor? Señor, enséñanos a orar. Y ahora añaden algo.
así como Juan enseñó a sus discípulos. Me impresiona algo, hermanos míos. En verdad, el amado Jesucristo oraba. Pero nosotros no podemos entender la dimensión de su vida de oración. Quizás no podríamos entender, hermano, la dimensión del nivel de pasión, del nivel de entrega, del nivel de comunión en el que entraba cuando se acercaba delante de su Padre Celestial para estar ahí en su santa presencia. Solo hemos oído, hermano, cuando Moisés subía a aquellos tremendos encuentros con Dios en la montaña. Solo hemos oído cuando Moisés iba allá a aquella tienda que estaba fuera del campamento, y al entrar a aquella tienda una nube bajaba y cerraba e impedía todo acercamiento a esa tienda, porque la gloria de Dios caía allí en ese diálogo entre Moisés y el Dios Todopoderoso. Amén. Si con esa grandeza, hermanos míos, nosotros pudiéramos por un momento imaginarnos, imaginen ustedes al amado Jesucristo cuando entraba, hermanos, en esos lugares desiertos a buscar el rostro de su Padre. Imagínense cuánto cielo abierto había. Imagínense, hermano, ese cielo abierto como cuando Jacob miraba aquella escalera que ángeles bajaban y subían y tuvo que declarar: esta es casa de Dios, esta es puerta del cielo. ¿Qué había? Me pregunto yo, ¿qué dimensión de profundidad espiritual había en aquellos encuentros donde el amado hermano llegaba a hablar con su Padre Celestial? Que un día uno de sus discípulos no pudo más. ¿Qué lo impactó? ¿Qué lo sacudió? ¿Qué lo atrajo a decirle: Señor, ¿qué? Enséñanos a orar? Y yo creo que esta debería de ser, hermanos míos, una oración bien personal. Nosotros esta noche deberíamos de decirle a Dios: Dios, aquí estoy en tu presencia. Amado Jesucristo, aquí vengo ante tu altar. Enséñame a orar. Amén. Enséñanos a orar. Por favor, quiero que sigan leyendo, porque Él les dijo. Y yo quiero que ustedes vean el modelo que plantea Lucas para la vida de oración. Y de acuerdo a Lucas, el Señor le dijo a estos discípulos: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Vean este importante elemento de Lucas 11, hermanos 2. Padre, santificado sea tu nombre. Querida iglesia, esta mañana yo estaba orando delante de la presencia del Señor. Y yo he aprendido a orar, hermano, en base a la palabra. Pero una de las cosas que trato de no pasar por alto cuando oro es comenzar alabando a mi Padre Celestial. Amén. Algo, hermanos, en lo que yo trato de ser muy cuidadoso en mi vida de oración es aprender, cuando inicio mi diálogo, hermanos, con mi Padre Celestial, algo que me esfuerzo delante del Señor, se los digo, es comenzar alabándolo, glorificándolo, bendiciéndolo, exaltándolo, engrandeciéndolo, hermanos, dándole gracias. Esa es, hermano, la manera en que el Señor le enseñó a este discipulado. Y yo creo que eso que ahora está en nosotros, que ahora está en su iglesia, es propio de ese día cuando el Señor, hermano, le dijo a este discipulado que cuando comiencen a orar, siempre valoren el acercarse con acción de gracias. Por eso el texto dice: cuando entres en su templo, entra con acciones de gracia, entra con alabanza, entra con regocijo, entra con entusiasmo, entra, hermano, dando gloria, entra, hermano, teniendo la certeza que vas a tener un encuentro, hermano, maravilloso con tu Padre Celestial. Vas a estar con tu Dios, vas a poder acercarte a Él. Hermano, todos de alguna u otra manera siempre tenemos algo en nosotros que quisiéramos traer delante de su altar. Y en segundo lugar, el Señor dice que
nosotros tenemos que orar así: venga tu reino. Vean por favor, el Señor básicamente, de acuerdo a este modelo de Lucas, después de que hemos entrado en su presencia, en alabanza y en adoración, el Señor nos invita a que pidamos por su reino. Venga tu reino, Señor. ¿Por qué pedir por su reino? Porque, hermanos, si su reino viene, habrá salvación. Porque si su reino viene, habrá sanidad. Porque si su reino viene, habrá manifestaciones sobrenaturales de poder. Los demonios, hermanos, van a salir fuera de los cuerpos. Las vidas van a ser libertadas. Querida iglesia, si nosotros pedimos la manifestación del reino de Dios, estamos hablando que señales y milagros y prodigios van a manifestarse en medio de nosotros. Amén. Amén. Hermanos, cuando nosotros decimos: Padre, envía tu reino, no solo es repetir, hermano, como nos enseñaron en la vieja religión, a repetir, hermano, con rosario, hermano, a fin de repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, como que si estábamos aprendiendo matemáticas, hermanos, en aquellos ábacos antiguos. La vida de oración es algo real. La vida de, hermano, de oración es algo natural, es algo vívido. La vida de oración tiene que ser algo fresco, algo diario. Y a diario tenemos que rogarle: Dios, derrama tu Espíritu Santo, que tu reino venga. Hermano, eso es lo que el Señor decía: si yo por el dedo de Dios echo fuera el demonio, es porque entonces el reino de Dios se ha acercado. Nosotros necesitamos ver la operación de lo sobrenatural. Necesitamos ver la manifestación sobrenatural de Dios. Ninguno debería estar enfermo. Nadie debería estar poseído de demonios. Nadie debería estar, hermano, realmente con una vida de fracaso. La gente debería estar siendo restaurada. La familia debería de estar siendo renovada. Todos nosotros deberíamos de estar siendo despertados y reavivados para caminar sobre las aguas, para caminar con cielos abiertos, para ver milagros y prodigios. Amén. Por eso es que el Señor le dijo a este discipulado que quería aprender a orar: pidan que el reino de Dios venga. En tercer lugar, observen por favor, el Señor pasó al mundo de las necesidades personales. Me encanta el orden de Dios. No deberíamos comenzar: Señor, mira que tengo rápido un problema y te lo quiero poner al Señor. Todos, hermanos, tenemos necesidad de casas, o de pagar rentas, o de pagar los biles. Todos necesitamos alimento, todos necesitamos abrigo. Qué bendición cuando tenemos frescura, cuando hay calor, y cuando tenemos calor, cuando hay frescura. Qué hermoso, hermanos, tener un transporte para ir a trabajar y ahorrarnos miles de dolores de cabeza. Querida iglesia, el Señor conoce tu necesidad, sabe cuáles son tus dolamas. Él conoce realmente la intención de tu corazón de tener vida y de poder trabajar, de encontrar un trabajo o de echar a andar tu propio negocio. El Señor conoce tu empresa, el Señor la quiere florecer. Pero Él no quiere que te gloríes de tu propia habilidad. Él no quiere que te gloríes de tu propia capacidad. Él quiere que tú te gloríes de que Él oye tu oración y que Él responde a tu necesidad. Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí dice el texto: ve, danos cada día nuestro pan cotidiano. Me encanta esto, hermanos, porque algunas veces no nos damos cuenta que algunas circunstancias negativas parecen asomar allá en el horizonte de nuestros hogares, de nuestras familias, y empezamos a ver, hermano, como que el trabajo se va a ir, o perdemos el trabajo, y entonces muchas veces no nos damos cuenta que es cuando empezamos realmente a rogar, a suplicar que el Señor nos tenga misericordia. Pero muchas veces cuando tenemos la estabilidad del trabajo, la seguridad de que a tal hora, hermano, voy a marcar para entrar o voy a marcar para salir, o que al fin de la semana voy a tener un cheque, o que tengo la certeza que al final de la quincena o del mes voy a tener un
hermano, eso nos puede llenar de vanagloria y de autosuficiencia. Pero Dios nos revela, hermano, en esta enseñanza sobre la vida de oración, no solo que Él era un hombre de oración, pero que también sus discípulos reconocieron que en Él había un poder mientras oraba. Y cuando pidieron, enséñanos a orar, el Señor, hermano, les dio secretos de la vida de oración. Cómo crecer en la vida de oración. Bueno, aquí lo tiene. Pide por tu pan, pide por tu techo, pide por tu salud, pide por tu recreo. Pide, hermano, sin miedo, porque el que pide, recibe, dice la Escritura. El que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. Dios es un Dios bueno. Él oye la oración. Dios quiere escucharte, mujer. Dios quiere escucharte, hombre. Él es bueno. Él quiere realmente oír tu queja, agarrar tu queja y responderla con grandes cosas. Otro elemento, hermano, en cuarto lugar, que encuentro a la luz de la forma en que se puede orar, a la luz de Lucas 11, es que el Señor habla que también tenemos que hablar de nuestros propios pecados. Hay que hablar claro con Dios. Señor, mira, qué egoísta fui. Señor, mira, qué pronto de boca fui, Señor. Señor, mira, qué imprudente fui. Señor, mira, qué codicioso me lucí, Señor. Señor, perdóname, me exasperé. ¿Me oíste decir eso? Perdóname. Señor, mira, perdí la paciencia en esta relación y mira lo que fui capaz de pensar, Señor. Hermanos míos, Dios quiere, y Dios te conoce, pero Él quiere oírte, que tú hables con sinceridad con Él. Hermanos, un día de estos tuve una reunión con mi hijo mayor y de verdad fue un encuentro maravilloso. Fue un encuentro, hermano, donde yo había orado, quería hablar con mi hijo, había detectado un pequeño detalle, hermano, que podría estar pasando en su vida. Y oré y de verdad mi esposa me animó a hacerlo y tomamos las decisiones y nos juntamos, hermano, y comimos delicioso por sobre todas las cosas. Pero cuando hablamos de padre a hijo, hermano, miren, yo tengo todavía aquí los ojos de mi hijo viéndome, mirándome, como ventanas abiertas, enseñándome su corazón. Yo tengo aquí, hermano, delante de mí la memoria de ese rostro de un hijo lloroso, hablando conmigo, hermano, con confianza, sin miedo, abriendo su corazón. Y yo, hermano, sintiendo que mis ojos eran más grandes que los de él para absorberlos, abriendo en mis ojos que él mirara mi corazón, que estaba ahí para que supiera que lo estaba escuchando. Fue un encuentro de padre a hijo tan fantástico, hermano. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Imagínense yo que soy malo. Si un hijo me pide, hermano, un par de huevos picados, no le voy a dar una serpiente, hermanos, como bacon. Cuanto no más nuestro Padre Celestial no nos dará, hermano, conforme a todas las cosas que nosotros pongamos en su presencia. Cuando nosotros, hermanos, ponemos oración tras oración, Señor, venga a tu reino. Señor, cuando nosotros venimos ante Él en adoración y en alabanza, vean todo lo que puede acontecer, hermano, en la vida de la oración. Y cuando culminamos en este momento, Padre, perdóname, perdóname. Señor, te he fallado. Hermano, sentir esa certeza de que Él te oye. Hermano, que tú no puedes muchas veces evitar el llorar, el sentirte de verdad avergonzado y eres quebrantado por tu malicia, por tu maldad. ¿Por qué lo hiciste? Pero te encuentras ante ese Padre bondadoso, misericordioso, que es perdonador, que te recuerda que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, si el Señor oró de tal manera, tan ejemplarmente, y si el Señor nos invita también a nosotros a orar, ¿no creen que esta es hora, hermano,
hermanos míos, de tomar tremendas decisiones, de decirle, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a orar. Conviérteme en un hombre de oración. Haz que mi vida sea transformada por una disciplina de oración. Hazme una mujer de oración. Imagínate, hermana. Imagínate. Yo estoy pasando una fase en mi vida, hermanos, que yo estoy orando en base a la palabra de Dios. Hermanos, solo el Señor sabe lo que les digo. Qué fácil me es orar a la luz de la palabra de Dios. Qué fácil es para mí experimentar, hermano, el dolor, la aflicción, la angustia, las pruebas, las tribulaciones, las ansiedades, los problemas que experimentaron los profetas, los salmistas. Qué fácil es para mí mirarlos. Con qué confianza se acercaban a su padre para decirle, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aleluya. Dios es un Dios que oye la vida de la oración. Dios te oye, hermano mío. Amén. Acércate ante tu Dios. No te sientas, hermano, mal en abrir tu corazón en esta fase y mostrarle lo que eres. Me encanta este texto. ¿Quieren ver por favor el verso 4? Perdona nuestros pecados, porque también nosotros, ¿qué dice ahí? Perdonamos a todos los que nos ofenden. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor, hermano, en este momento de perdón y encontrar y descubrir que alguien en verdad nos ha ofendido y de repente tomar esa seria decisión de decir, Señor, yo también quiero perdonar, Señor amado. Porque mira, me sentí ofendido por esta señora. Me sentí ofendido por eso, Señor. Me sentí ofendido por aquello. Pero al estar allí en la presencia de Dios, qué hermoso es cuando sacamos, hermanos, nuestros corazones con libertad ante nuestro Padre. Amén. En quinto lugar, hermanos míos, dice la palabra, y el Señor le enseñó a estos siervos suyos a orar de esta manera: y no me metas en tentación. Este discipulado, hermano, aprendió a decir: no me metas en tentación. Hermanos, quizás una de las razones por las cuales yo puedo decir, hermanos, deberíamos de orar, de las principales, es esta: porque somos carne. El espíritu está dispuesto, pero nuestra carne no, hermanos míos. Miren, hermanas amadas, yo quiero llamarlas por un minuto a que me miren con intencionalidad de escuchar esta verdad. Muchas veces nuestro espíritu quiere, pero nuestra carne es tan débil. Amén. Por eso tenemos que correr y decirle: Señor, no me permitas. Esta mañana, Señor, voy a salir aquí, voy a ir allá, en la tarde voy a estar por acá en la noche. Señor, pero no permitas que yo caiga en ninguna clase de tentación. Porque el diablo va a filtrearte. El diablo te va a poner, hermano, mil atracciones para que caigas bajo su seducción. No importa la edad del hombre o la edad de la mujer, el diablo sigue siendo diablo. Él quiere gozarse de que tú caigas en tentación. Porque una vez se cae en tentación, qué difícil es salir de una tentación. Cuando la tentación, hermano, te ha alcanzado, es como caer en una trampa en el bosque, en la selva, que se ha preparado para cazar un animal. Y tú, hermano, no podrás quitártela con facilidad. El dolor estará ahí, el sufrimiento estará ahí, las consecuencias estarán ahí. Amén. Por eso es mejor decirle a Dios: Dios, este día voy a andar por acantilados. Señor, este día me voy a meter en medio de serpientes y de víboras. Tenme misericordia. Guárdame, Señor. Guarda mis ojos, guarda mis oídos, guarda mi mente, Señor. Guarda mi corazón, Dios mío. Guarda mi carne, Señor. Guárdame. Manténme despierto para detectar y para sentir el olor a la azufre del infierno, para detectar su engaño, su malicia, su mentira. Mujeres amadas, todas ustedes vienen de sus
su abuela Eva. Y todas ustedes realmente tienen que recordar que fue su abuela la que, hermanas mías, se dejó engañar por la serpiente. Se dejó engañar la serpiente. Se dejó engañar por la serpiente. Mujeres, corran cada mañana, corran cada día, pónganse en el altar de Dios, díganle al Señor: Señor, este día no permitas que yo caiga en ninguna tentación, Señor, líbrame. Hombres amados, por causa de Eva, todos los hombres, hermanos, hemos caído. Por causa de que nuestro padre, hermano, nuestro abuelo Adán, hermanos, tuvo que acompañar en su amor, en su necesidad de esa mujer, al pecado de la mujer. Hermanos míos, todo hombre, hermano, desde Adán es responsable del pecado de toda la humanidad. El hombre es responsable porque él era la cabeza, hermano, era la cabeza federal de toda la humanidad. Y al caer este hombre, todos nosotros hemos caído. Por eso tenemos que venir cada mañana: Padre Celestial, te pido que me guardes. Soy un esposo, Padre mío. Soy un padre. Soy un hermano. Soy un hijo. Padre, guárdame de no caer en tentación. Líbrame. Fíjense, hermanos míos, que el Señor Jesús, en esta palabra, ¿quieren volver por favor al capítulo 1 de Marcos, que habíamos dejado la señal? ¿Se recuerdan? En el verso 35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús, ¿qué dice su Biblia? Se levantó. ¿Qué dice su Biblia? Salió de la casa. ¿Qué dice su Biblia? Y se fue a un lugar solitario. ¿Qué dice su Biblia? Y se puso a orar. Orar es hablar con Dios. Ya vimos por lo menos 5 cosas que el Señor Jesús le dijo a su discipulado que podían hacer mientras estaban orando. Comienza, hermano, abre la Biblia ahí en Lucas 11. Dirígete. Yo no tengo vergüenza en decirles a ustedes, yo conocí al Señor en 1975. Hermanos, cuando entendí que ese era un modelo tremendo de vida de oración, yo no dependo de esta memoria. Yo abro este texto y en base a ese texto, hermano, puedo estar ahí con facilidad 1 hora delante de la presencia del Señor. Amén. ¿Pueden decir gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Hay veces se te va el tiempo. Hay veces es verdad. Se te pueden ir 2 horas fáciles. Pero miren, hermanos, no importa que sean 30 minutos. Pero haz una disciplina. Inicia una disciplina. Como aquel que empieza, hermano, corriendo porque quiere participar en el maratón, hermano, de Boston. Pero quizás la primera vez solo le va a dar apenas la mitad de la vuelta a una pequeña cancha en su comunidad. Pero hermano, en la medida en que nosotros nos expongamos a la vida de la oración, nos vamos a fortalecer. No sé si pueden creer eso, hermanos. Nos vamos a fortalecer. Nuestro músculo se va a fortalecer. Nuestro músculo cada vez va a querer más y estar más en la presencia del Señor. Vamos a sentir más la necesidad, más, hermano, la necesidad, más, y cada vez va a ser más real, más fuerte, y cada vez va a ser más inspiradora, y cada vez más hermoso ese tiempo que vamos a pasar con el Señor. Amén. Aprendan ustedes de lo que van a oír en el verso 36 y 37, porque el Señor se alejaba. ¿Quieren leer rápido conmigo? Verso 36 dice: Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Imagínense si hubiera estado ahí cerca, hermanos. Salieron a buscarlo. Por fin, es decir, que se anduvieron por aquí y por allá. Lo encontraron y le dijeron: ¡eh! Todo el mundo te busca.
Eso es, hermano, una interrupción que el Señor la vivió en su vida de oración. Por eso es que tú tienes que ser sabia para saber cuándo vas a orar, cómo vas a orar. Tú te tienes que encontrar contigo mismo ese gran momento, ese mejor momento, ese tiempo donde sabes que todos piensan que estás medio muerto, que no se te puede llegar a molestar. Ahí aprovecha para orar ahí, para buscar a Dios ahí. Todos podemos encontrar un lugar, hermanos. Amén. Pero si estoy rodeado de 20 gatos y 3 perros, un par de ratones, hermano, y unas grandes distracciones, un sonido por acá, la televisora por allá, otro monitor, el teléfono por aquí, hermano, un iPad por allá, ¡vamos! No vas a poder orar. Porque esta clase de interrupciones, Simón, oiganlo, y sus compañeros salieron a buscarlo. ¿Qué es lo importante? Hey, ya saben que está delante de su Padre Celestial, pero hay algo importante. Corren y le dicen al fin al encontrarlo: ¡wow! Te encontramos, maestro. Mira, nos ha tocado una de bajar y subir colina, pero qué bueno que te encontramos. Mira, todo el mundo te busca. Qué importante, ¿no es cierto? Va. Lo hicieron romper su relación con su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo busca. Vivimos horas, hermanos, de que si el teléfono suena, hasta nos da como casi un ataque al corazón. Yo he visto gente, hermano, cómo reacciona ante la llamada de teléfonos. Inmediatamente, hasta se asustan así, ¿no? Una cosa, ya quieren correr, hermano. O sea, una desesperación. Ajá, ¿qué están haciendo? Nada, orando. Nada, orando. ¿Por qué? Es que el mundo te busca. Ah, bueno, vamos al mundo. Por favor, encuentren la respuesta preciosa y perfecta en las palabras del Señor. Jesús respondió. ¿Quién estaba buscando al Señor? Todo el mundo. Es una figura, hermano, de esas que le llaman, ¿verdad? Una figura hiperbólica, porque todo el mundo no lo estaba buscando. Pero vean cómo le interrumpen. Pero vean la respuesta del amado Señor: ¡vámonos de aquí! Me encanta. Den gloria a Dios, hermano. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos a otras aldeas cercanas! ¡Vámonos de este lugar donde también pueda predicar! Porque para esto he venido. Hermanos amados, déjenme marcar esta verdad. La vida pública del Señor Jesús estaba marcada por una verdad. Él había venido para predicar la palabra de Dios. El Señor había venido para predicar el evangelio de la gracia de Jesucristo. El Señor había venido, hermano, para proclamar las buenas noticias a los pobres. El Señor había venido para eso, para anunciar las virtudes, hermanos, de nuestro Padre Celestial. Hermanos, si tú vas a hacer lo mismo, si tú vas a aprender también a ministrar, tendrás que reconocer que tu responsabilidad es predicar esta palabra, predicar este evangelio. Pero para poderlo hacer en forma pública, y el ejemplo del Señor es: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Observen, por favor, el Señor está hablando de su ministerio itinerante. Él va a ir por aquí, Él va a ir por allá, Él va a ir por el otro lado. El Señor se va a mover, pero para poder hacer eso con éxito, con efectividad, Él va a necesitar, hermano, tener una vida íntima de oración. Sobre la base de oración, hermano, hagan el ministerio. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho el Señor te pondrá. Amén. Aprende a hacer el ministerio, hermanos. No importa cuán gigantes sean los hombres o cuán enanos sean los hombres, hermano, no van a hacer nada nuevo. Solo van a venir a predicar el evangelio. No hay otra novedad que comunicar. Si no nos predican el evangelio, entonces yo no voy a oír a esa persona.
Pero si esa persona predica el evangelio, cualquiera la persona sea, necesita tener un background, diríamos nosotros, de vida de oración. Hermano, te animo a que cumplas tu ministerio. Te animo, hermano mío, que sobre la base de la oración te conviertas en un salmista, en un adorador. Que sobre la base de pagar un costo, hermano, de madrugada, para decirle: Señor, aquí te pongo estos dedos, esta mano, estas habilidades para tocar, para ministrar el teclado, el bajo, lo que sea. Señor, aquí te pongo mi habilidad vocal. Señor, úngeme, aquí estoy para servirte con la escuela dominical. Señor, ayúdame, úngeme. Cualquiera sea tu ministerio, hermano. Señor, hoy voy a tener mucha gente ahí recibiendo alimento. Señor, vamos a tener que ministrar a mucha gente este día. Aquí estoy para tomar de tus fuerzas. Aquí estoy para tomar de tu aliento. Cualquier clase de ministerio que tú, hermano, eches a andar, plantéalo desde esta perspectiva. Y cerremos el versículo 39, que les dije que lo íbamos a leer también. Lean, hermanos, ese versículo 39. Así que recorrió toda Galilea. ¿Haciendo qué? Predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Fíjense que eso es lo que habíamos aprendido del Señor desde el verso 21, que en las sinagogas era donde el Señor, hermano, había sanado al endemoniado. Y ahora lo vemos aquí con un poquito más de claridad. Marcos, sin miedo, dice que el Señor anduvo recorriendo Galilea y predicaba ¿dónde? En las sinagogas. Y aunque estaba predicando en las sinagogas, dice que el segundo ministerio que el Señor hacía era expulsar demonios. Para poder hacerlo, Él pasaba tiempo en oración. Y así como le había enseñado a sus discípulos a orar después de adorar al Padre: venga tu reino, de igual manera, hermanos míos, el Señor Jesús echaba por el poder de Dios, por la virtud de Dios, fuera los demonios, donde quiera que se encontraba con ellos. Amén. Que el Señor, hermanos, te bendiga y te guarde. Que el Señor avive en ti la llama de la oración. Que el Señor te atraiga a una vida de oración, a una vida de intimidad. Hermanos, que este precioso regalo que el Señor te ha permitido practicar en tu vida, nunca lo sacrifiques por nada. Nunca lo cambies, ni aunque te vengan a decir que todo el mundo te busca. Valora la vida de oración. 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 Valora la vida de oración.